estás, Enrique? ¿Qué tal? Muy bien, por suerte. Buen día. Muchas gracias por la invitación. Bueno, bienvenido. A ver, desde un periodista surge también la interrogante de por qué algo que no terminó siendo noticia para ellos, que fue un engaño y fue una farsa, llega al cine. Es más, capaz que hay mucha gente que se está enterando de esto porque vos lo llevaste al cine, porque, porque no leyeron la nota que salió en Voces contando el engaño. Sí, porque de hecho fue un hecho que tuvo poca repercusión en su momento, ¿no? Yo de hecho me entero de eso cuando leo la nota meses después, cuando ellos lo publican, cuando lo hacen público, a través del semanario Voces. Y a ver, a mí me interesó el relato en primer lugar. La crónica que ellos publicaron me resultó un relato atrapante, ¿no? Más allá del final y del desenlace que tuvo, la posibilidad de jugar con estos elementos, ¿no? Dos periodistas. Una bomba hubiera sido impactante, sobre todo en ese momento histórico, donde todavía no se había avanzado mucho en el tema de derechos humanos, ¿no? Claro. Y por otro lado, esta figura de un informante que se maneja todo el tiempo en una delicada línea entre el informante serio, comprometido con lo que les está ofreciendo, y el estafador, el que engaña, el que tiene quizá otras motivaciones más allá del engaño, ¿no? Porque se juega mucho en la película con eso. ¿Por qué elegiste al actor Abel Tripaldi para hacer de Alfredo García? Mirá, fue un personaje difícil de castinear, porque iba a ser un argentino por un tema de coproducción en algún momento. Al final se demoró, de hecho fue increíble, terminamos definiendo al actor Abel Tripaldi sobre la fecha de rodaje prácticamente. Tuvo una semana para prepararse el hombre. Y básicamente me acordé de él, luego de manejar varias posibilidades, me acordé de él porque yo había trabajado con él en mis tiempos de estudiante en la escuela de cine, lo había conocido en aquella etapa. Es uno de los actores principales en La Casa Muda, por ejemplo. Es uno de los actores de La Casa Muda, exactamente. Y bueno, para mí fue un gran acto de coraje que él aceptara ese personaje a una semana de rodaje. Bien prácticamente lo terminó armando durante el rodaje, ¿no? Y volviste a trabajar con Martín Rodríguez, que hace de Jorge Lauro, el otro periodista, el más joven, que había estado con vos, ¿no? Él había sido protagonista del Cuarto de Leo, la primera película, exactamente. Esa elección fue más fácil. Esa fue más fácil, sí. Una vez que empecé a pensar ya seriamente en el proyecto y en el elenco, era claro que quería volver a trabajar con él y me parecía un personaje que le permitía como manejar otras facetas, ¿no? de las que había manejado en Leo. Y el caso de César es parecido, o sea, yo había trabajado en el Cuarto de Leo con él en una pequeña escena que había tenido en la película, un papel importante, pequeño pero importante en la historia, y tenía muchas ganas de volver a trabajar con él en un rol protagónico. Además, increíble lo de César, ¿no? Yo creo que ya para ser director de cine en Uruguay, decís, bueno, para querer que funcione, tiene que estar troncoso. Es como que... Es una garantía de muchas cosas. Es una garantía, ¿no? Y además es un placer trabajar con él. Yo siempre digo, tenerlo en el rodaje, aunque no actúe, está buenísimo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque es un tipo que te hace las cosas muy fácil, que es entrañable, que es ameno, que no tiene divismos, ni, ¿viste? Uno podría pensar que con la trayectoria de él... Ya podría tenerlos. Sí, ¿por qué no? Hay mucha gente que le da por ahí, pero no, él es súper sencillo, hace chistes, obviamente cuando viene el momento de la toma se concentra y está absolutamente en su papel, pero durante el rodaje es una compañía muy agradable para tener. ¿Por qué lugares la rodaron? Vi que, bueno, por la zona de Los Aromos, por Pando... Sí, exacto. En Los Aromos fue donde se hizo toda la parte suburbana de la película, que tiene lugar en mucha noche, además en la película que tiene varias escenas nocturnas. Y después en Montevideo, en varios puntos de Montevideo, donde algunos de los cuales donde sucedieron las escenas de la historia real, ¿no? No sé, desde Plaza Cagancha, Plaza del Entrevero, que además en la Plaza del Entrevero lo que hicimos fue recrear, obviamente de manera muy, muy parcial, lo que sería la trastienda del acto final del Frente Amplio en aquella campaña, ¿no? Que fue, no sé si se acuerdan, muy masivo, Libertador, etc. Es que justamente lo que tiene esta historia es que la supuesta bomba que reciben estos dos periodistas, Alfredo y Jorge, les desvía la atención y los desconcentra en días clave para ejercer el periodismo, que eran los días previos al triunfo del Frente Amplio por primera vez. Que es una de las cosas que no le perdonan a este hombre, que los haya mantenido en vilo en ese momento clave que ni siquiera pudieron disfrutar mucho, ni siquiera como periodistas, ¿no? Porque estaban muy concentrados en esta otra aparte travesía. Periodistas de un semanario que, sobre todo hace 10 años, estaba más alineado al Frente. Hace 10 años era más Voces del Frente. Sí, de hecho ahora se llamaba así. Claro, ahora es Voces. Sí, en la película elegimos llamarlo Voces por un tema obvio de no partidizar a los protagonistas, ¿no?
Como ahora, que se llama Voces. Como ahora que se llama Voces. También otra cosa que quiero destacar de esta película es que mucha gente se queja de que le contás el final. No, porque, por ejemplo, yo ayer en la radio estuve contando que la fui a ver y dije, bueno, la historia, un engaño que sufrió. Vos no contés el final. No, es que se trata de eso. O sea, hay gente que si vas de cero y ni siquiera sabés que la historia es un engaño, está bien, te enterás que es un engaño después, pero sí, esto parte, claro que funciona si no sabes nada, claro, pero parte de un engaño que ya es conocido, que salió publicado en el semanario Voces. Claro, pero hay mucha gente que no lo sabe. Mucha gente lo sabe. Y eso fue hace 9 años, además. Claro, es como que cuando decís que es la historia un engaño, estás contando un poquito el final, es medio raro, ¿viste? Estás contando algo del final. Sí, de hecho nosotros preferimos no contarlo. Bueno, pero viste que está titulado Historia un engaño. Es inevitable. Es inevitable, claro. Igual yo siempre insisto que la película, como muchas, no sé, te podría nombrar, no sé, por hablar de un referente obvio de la película que yo manejé, que es Todos los hombres del presidente, ¿no? Sí. Uno sabe, cuando ve Todos los hombres del presidente, cómo terminó la historia, que Nixon finalmente fue desnudado, ¿no? en su engaño y en su espionaje, claro, al Partido Demócrata, y sin embargo uno la ve porque es una historia detectivesca con 2 periodistas que básicamente van atrás de una verdad. Por supuesto. Está bien, en su caso fue una historia de triunfo periodístico, si se quiere, ¿no? Pero el cómo llegan a esa etapa es, yo creo, lo que importa. Está bueno ver el cómo. En esta historia que vos contás también en Zanahoria, también hay cosas del final que no están contadas al principio, pues solo sabemos que es la historia de un engaño, pero hay que ver cómo termina el engañador, cómo terminan los engañados, incluso qué hacen con ese engaño, eso no sabemos. Exactamente. Hay que verla. Y yo de alguna manera me tomé también alguna libertad final de dejar como una puerta entreabierta a algo que en realidad no pasó tal cual, pero que me parece que le daba como un matiz, si se quiere, como nuevas posibilidades al final. Pero hay que verlo para entenderlo. Hay que verlo para entenderlo. A veces capaz que la ignorancia en un tema está más bueno para ir al cine. Yo creo que a veces sí, sobre todo en una película que apuesta un poco a esta fórmula de thriller, ¿no? Sí, es como me gusta llamarlo, un thriller periodístico. A veces la expectativa sobre cómo va a desenlazarse la historia te da obviamente un plus adicional. Pero igual creo que la historia claramente funciona más allá de eso, por el contexto en el que se cuenta, por el vínculo que se genera entre los 3 protagonistas, que era parte de lo que a mí me entusiasmó, la posibilidad de trabajar con este elemento de manipulación psicológica, que hay mucho de eso en la película, ¿no? Por parte de este hombre, de este informante, sobre 2 periodistas que obviamente, básicamente querían creer en esta posibilidad, algo absolutamente entendible además, ¿no? Y se tiran de cabeza, obvio. Claro que sí. Con sus recaudos, pero se tiran de cabeza. Sí. ¿Cómo es hacer cine hoy, en el año 2014? Antes era mucho más difícil, ahora uno ve la cartelera y hay a veces 2 o 3 películas nacionales. Sí, de hecho ahora estamos conviviendo con Mr. Kaplan y con Avant, el documental. Sí. Sigue siendo difícil porque es caro, porque desarrollar un proyecto te lleva años, pero es cierto que es una realidad muy distinta, ¿no? A la de hace 10 años. Están los fondos, ¿no? Que ayudan. Sí, hay más mecanismos de financiamiento, de apoyo, obviamente los cambios tecnológicos ayudan porque abaratan el proceso, el hecho de filmar en video digital de alta definición, abarata un poco los procesos en relación a lo que era antes filmar en fílmico, ¿no? Pero sigue siendo un desafío, ¿no? Es una empresa compleja hacer una película, pero por todo lo que involucra. Por todo lo que involucra. Por todo lo que involucra, por los recursos que involucra y sobre todo porque para alcanzar un presupuesto que te permita hacerlo de manera profesional, obviamente, pagando todos los sueldos, como debería ser idealmente en una industria que pretende que sus trabajadores vivan de su trabajo, para eso se requieren muchos fondos y muchos apoyos y lograrlos lleva tiempo, ¿no? Fui a verla el domingo, salí de la sala y estaba Abel Tripaldi, que interpreta a Alfredo García ahí. La primera persona que veo, era como encontrarse con Alfredo García. Con Alfredo García de la ficción. En la ficción, claro. Vos también fuiste a verla este fin de semana. ¿Cómo son? Estuvimos visitando algunas salas. Ahí va. A ver, ¿con qué objetivo se visita más de una sala en el fin de semana del estreno? ¿Qué querés ver? ¿Los momentos en los que la gente se impacta, se sorprende? No, mirá, en realidad, siempre está como esa... Ver las reacciones, ¿no? Siempre está como esa intención de ver cómo funciona la película durante la película, ¿no? Sí. De hecho, el otro día me metí en una sala de incógnito sin presentarla. No es que uno sea muy popular tampoco, pero claro, una cosa es si uno lo presenta y se queda a verla y otra cosa es si uno entra como uno más. De canuto, eso lo haces. Eso lo he hecho, lo hice el otro día, el viernes, y fue una linda experiencia. ¿Y con qué objetivo se hace eso?
A mí como director me permite ser testigo de primera mano de las reacciones del público, de si la película engancha, si no engancha, a ver, si la mitad de la sala se queda dormida, por ejemplo, bueno, si alguien se es un problema, ¿no? O en qué momento se ríen, claro, en qué momento se emocionan. Exacto, que eso también a veces... O sea que tratás de ver caras. Trato de ver caras, trato de ver reacciones. Igual te confieso que me resultó difícil eso, porque me pasa, lo confieso, me pasa que me engancho con la historia de vuelta. Mirá vos. Aunque yo sea el director de la película... Que la viste ya, más de una vez. Si la habré visto. Pero cuando estoy viéndola, me quedo atrapado de vuelta por la historia, ¿no? Claro. Me funciona a mí como espectador la película que yo mismo hice. Mirá vos. Lo cual creo que es un Sí, primer buen es un inicio, golazo, ¿no? claro, está muy buena. Para Abel Tripaldi debe ser más bravo, porque estás mirando la película, haces así Es y que, ves al protagonista. claro, sí, verse uno además es muy difícil, ¿no? No, y lo otro que te quería contar es que nos interesaba también ir a las salas, agradecer a la gente por ir a verla, ¿no? Este gesto que me parece que está bueno, que ya que estamos acá, que es cine uruguayo, que tenemos contacto con nuestro público, bueno, poder acercarnos, agradecerles por ir el primer fin de semana, además que para toda película es crucial, porque, digamos, la suerte de una película en su primer fin de semana de alguna manera marca cómo le va a ir después, ¿no? En permanencia en cartelera. Y nos fue muy bien, la verdad. Y bueno, y suponemos que vamos a estar varias semanas más, pero siempre está bueno que la gente vaya lo antes posible. Claro. Porque nunca se sabe. Sí, sí. ¿Hoy el cineasta puede vivir solo del cine? Mira, yo conozco casos de que sí. Acá en Uruguay, sí. Sí. Lo que pasa es que ser cineasta implica muchas cosas, ¿sabes? A ver, yo, por ejemplo, no puedo vivir solo de hacer películas, ¿no? Digamos, el sueldo que gana un director en una producción como esta, donde cobras un sueldo por tu trabajo como director y como guionista, en mi caso, no te permitiría vivir haciendo una película cada 5 años, como es mi caso, por lo menos hasta ahora, ¿no? Claro, tendrías que hacer una por año. Por ejemplo, lo cual es muy complicado. A ver, yo puedo decir sí que vivo del cine, pero porque trabajo como coordinador en la Escuela de Cine del Uruguay, por ejemplo. Claro. Pero de mi trabajo como director de películas no puedo decir que viva. Sí se vive del cine, por ejemplo, es más fácil para vivir del cine o de la industria audiovisual para los técnicos, ¿no? Que tienen trabajo todo el año. Seguro. De manera irregular, a veces medio errática, pero en general producciones hay a lo largo de todo el año y yo conozco técnicos que viven de eso, de manera freelance además. Eso hace 10 años sería impensable, ¿no? Claro, sí, ahí va, eso era impensable. Lo que sí es claro es que, a ver, vivas o no del cine, lo podés hacer. Y el cine como producto, que también lo es viable. Es viable en el sentido que se puede comercializar, que hay vías de comercialización del cine uruguayo en el exterior y que hay interés por ese cine uruguayo además, ¿no? ¿Cuál esperás que sea el proceso de Zanahoria, por ejemplo? ¿Cuándo empiezan a venir las presentaciones en festivales y todo eso? Bueno, estamos ahora esperando confirmación de algunos festivales donde la presentamos. Todavía no nos han confirmado, pero esperemos que salgan. Yo igual te confieso que no es una película que le vea mucho perfil festivalero, ¿no? En el sentido de que es una película que bordea el género, ¿no? El thriller. Y sí. No suele ser el tipo de películas que seleccionan los festivales, salvo que sea, no sé, una de Juan Darín. José Campanella, Sí. ponele. No es mi caso, ¿no? O sea, que le dé glamour, si se quiere, al festival. Pero no sé, Hoy Troncoso ya le da algo de glamour a una película. Claro. En Brasil, sobre todo. En Brasil, sobre todo. Sí. Pero estamos esperando confirmación. Lo que sí es seguro es que se va a estrenar en Argentina, porque es una coproducción con Argentina. Ah, claro, es verdad que dice algo al principio. Tiene el apoyo del Inca. Exacto. Y de hecho, eso nos permitió contar con actores argentinos y con talento argentino. ¿Cuáles son los actores argentinos? Martín Rodríguez, que es argentino. No sabía, Martín es argentino. Martín es argentino. Mónica Navarro es argentina. Ah, bueno, claro. Trabaja en la película, pero trabaja, figura como argentina. Pasa que la sentimos muy de acá. Más uruguaya que el mate. Claro. Y el otro actor argentino es Martín Pavlovsky, que tiene una pequeña escena como un periodista, colega de ellos, que aparece cerca del final. Bien, y actúa que el director de voces es el que es un crack, actúa en Mr. Kaplan también, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. Néstor Gusine. Néstor Gusine es el editor de ellos. Que ese es un personaje de ficción, en realidad en la historia real ellos no tenían una figura de editor por encima de ellos. Pero en la ficción me parecía que estaba bueno, ponernos un poco a la sombra de un jefe que tuviera que pedirle cuentas, ¿no? Que es el mismo que hace de policía retirado en Kaplan, que acompaña a Kaplan en su aventura. Sí. Un grande, Néstor. Yo la quiero recomendar porque aparte es una historia reciente, demasiado reciente. Sí. Lo tenemos muy fresco todo, ¿no? Absolutamente. Y vos contextualizás con los noticieros del año 2004, cuando estaba por ganar el frente, todo. Y es todo tan fresco que incluso... en un momento dan una encuesta de intención de voto y no es tan diferente a las de hoy. Tal cual. Sí. Creo que el candidato de izquierda era el mismo, ¿no? Claro, el candidato de izquierda era el mismo.
el Partido Nacional, ahí era la Rañaga, bueno, y acá estuvo cerca de serlo. Claro. Y bueno, han pasado 10 años, pero es muy bueno el momento para esa película, Marta. Este momento es como oportuno. Bueno, sí. ¿Lo pensaste? Nos interesaba estrenar en el contexto de la campaña no sé, nos pareció que daba como un interés adicional, ¿no? Aprovechar un poco este clima que hay. Electoral. Para de alguna manera apelar como al interés de la gente en revivir lo que fue aquella campaña, ¿no? Si bien siempre está bueno aclararlo que es algo que da contexto a la película, ¿no? No es una película sobre la campaña del 2004, pero está allí presente y lo que intentamos fue recrear un poco el clima de aquella campaña, sobre todo para entender lo que se vivía en aquellos días, ¿no? Muy bien. Enrique, gracias por visitarnos hoy y muchas Por gracias. favor. Ojalá dure bastante en cartel. Ojalá que sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación.